En el nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Bueno, quiero darle la más cordial bienvenida a todos y a todas los senadores y senadoras de la Comisión de Constitución del Senado, especialmente la senadora Luz Evans-Penger, a el senador Rodrigo Galilea, al senador Pedro Araya, y la presente sesión, como fue acordado por la Comisión en la sesión pasada, es continuar con el estudio y proceder a la votación en general y particular, ya que se trata de un solo artículo del proyecto de reforma constitucional en primer trámite constitucional, que modifica la Carta Fundamental en cuanto a los quórum de aprobación de reformas constitucionales, boletín número 15.062-7, pero antes le voy a dar la palabra a la señora presidenta para que dé lectura a la cuenta. Señora secretaria nomás, señor presidente. ¿Ah? Sí. Exactamente. Señora secretaria, perdón. Gracias, presidente. Los siguientes documentos se han recibido en la Secretaría de la Comisión. En primer término, un oficio del Secretario General del Senado, señor Raúl Guzmán, mediante el cual comunica el acuerdo de la Comisión de Régimen Interior para requerir la opinión de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento acerca de la solicitud de los honorables senadores señora Sepúlveda y señor Velázquez para suscribir un convenio con el laboratorio clínico con sede en esta corporación que realice test de detección de drogas. Enseguida hay 2 minutos de los profesores Sebastián Soto y Claudio Troncoso, referidas a sus presentaciones ante esta comisión sobre el proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental en cuanto a los quórum de aprobación de reformas constitucionales, correspondiente al boletín 15.062-07. Y finalmente, una comunicación del señor Fernando Alvear, en representación de la Confederación de la Producción y del Comercio, mediante la cual formula observaciones al proyecto de ley que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecua las penas aplicables a todos ellos, correspondiente a los boletines número 13.204-07 y 13.205-07. Eso es todo en cuanto a la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Señora Magdalena, le ofrezco la palabra a las senadoras y senadores en relación a la cuenta. Yo, relacionado con ese tema del test de drogas que consulta la senadora Sepúlveda, me parece, ¿no? En la Comisión de Régimen. En la Comisión de Régimen. Claro, pero la propuesta de la senadora Sepúlveda y de quién más? Y el senador Velázquez. Yo quiero recordar, y tal vez puede ser objeto de la respuesta, que hay un proyecto de ley que está en trámite en la Comisión de Seguridad Ciudadana y de hecho se venció el plazo de indicaciones, proyecto que ya fue aprobado en general en marzo en la sala del Senado, que mejora las herramientas de persecución contra el narcotráfico y el crimen organizado. Y en el marco de ese proyecto, yo lo conozco porque lo tramitamos en la Cámara, se establece la obligación de aplicar test de drogas a todas las autoridades públicas. Entonces, siendo este un tema que debe resolver la Comisión de Seguridad Ciudadana en el marco de un proyecto de ley específico que se está discutiendo, yo creo que la respuesta debiera ser que eso es parte de una discusión político-legislativa que está en la Comisión de Seguridad y que precisamente está discutiendo el sentido y alcance de aplicarle test de drogas a todas las autoridades públicas. No sé qué les parece que pudiéramos responder eso, porque sería extraño que nosotros nos aventuráramos a dar una opinión jurídica, siendo que hay una radicación del proyecto en la Comisión de Seguridad Pública. Senadora Evans-Penger. Sí, presidente,
Efectivamente, yo comparto lo que usted señala. Si hay un proyecto en curso que obligaría a los parlamentarios a hacerse, o a todas las autoridades públicas, ¿no es cierto?, a hacerse este test de droga, me parece adecuado esperar el resultado de esa legislación. Además, como lo plantea ella, primero me parece extraño, ¿no es cierto?, que netamente respecto a la solicitud se mande a régimen. Yo no estuve en esta, se manda a Constitución, no estuve en esta sesión de régimen. Porque además lo que los senadores Sepúlveda y Velázquez plantean es un examen de droga voluntario con un convenio clínico que viniera a tomar muestras de pelo acá al Senado, que también me parece delicado porque yo creo que de hacerse debiera ser obligatorio, debiera hacerse en un laboratorio clínico establecido, porque que te vengan a tomar muestras acá, que se pudieran producir errores con las consecuencias que eso significa, me parece muy delicado. De ser voluntario obligatorio, pero creo que tiene que ser en un lugar establecido. No, porque después, aunque hayan errores, después cambiar esos errores y empezar a decir que fue erróneo el examen, que se tomó mal la muestra, que se cambió, va a ser las consecuencias muy malas. Así que yo, en primer lugar, esperaría esta ley que usted señala que se está tramitando y si esa ley no se aprueba o qué sé yo, a lo mejor establecer este convenio con algún laboratorio que sea voluntario, pero no acá, sino que los parlamentarios que quieran hacerlo voluntariamente vayan a un laboratorio establecido. Me parece que lo otro es un riesgo innecesario. Gracias, senadora. Senador Pedro Araya. Gracias, presidente. Respecto a esta solicitud, yo, al igual que doña Luz, distinguiría el tema, porque una cosa es que si esto se llega a aprobar y es ley, ahí tendrá que establecerse la forma en cómo se toman los exámenes y será materia de regulación legal o eventualmente vía decreto. Lo segundo, respecto de las muestras voluntarias, no veo razón de por qué el Senado debiera suscribir un convenio con un laboratorio. Eso, porque esto, claro, también se puede malinterpretar. El Senado suscribió con el laboratorio A porque probablemente las muestras pueden tener, o sea, están arregladas. Entonces creo que es absolutamente improcedente la solicitud que están haciendo las señores senadoras. Porque además esto debiera ser, si esto se norma, yo entiendo que hay alguna normativa que tiene el ISP en la materia, entonces en que nosotros entremos a preferir a un laboratorio por sobre otro, me parece que es bastante complejo. Si un parlamentario quiere ir a un laboratorio, podrá tomar la lista y podrá ir y lo paga directamente. No tiene ningún sentido que haya algún laboratorio al interior del Senado y mucho menos que vengan a tomar las muestras acá. Yo eso lo comparto plenamente. Perfecto. Muchas gracias, senadora Araya. Yo comparto absolutamente el criterio y la respuesta, señora secretaria, puede ir en esa línea. Hay un proyecto radicado hoy día en la Comisión de Seguridad que ojalá fuera, además, priorizado en su tramitación. Yo creo que no hay nada más importante en seguridad pública. No hay nada más importante hoy día que el combate al narcotráfico, al crimen organizado. Yo sé que no es el objeto principal de ese proyecto. El objeto principal de ese proyecto es entregarle mayores herramientas a las policías, a los fiscales para perseguir al narcotráfico, pero dentro de las normas que nosotros aprobamos en su momento para establecer un muro entre el narcotráfico y las instituciones democráticas, aparte de, por ejemplo, sancionar con la disolución a los partidos políticos que sean financiados por personas condenadas por la ley 20.000 de droga. Establecimos la obligatoriedad de estos exámenes para todas las autoridades públicas, no solo para los parlamentarios. Entonces, lo lógico es que se resuelva en el marco de esa comisión este proyecto, y sobre el tema procedimental yo estoy de acuerdo con el senador Araya. De aprobarse esta norma, lo lógico es que el Congreso Nacional licitara una licitación pública los laboratorios que van a efectuar dichos test, o fuera el Instituto de Salud Pública quien lo realizara. Así que esa va a ser la respuesta, estimada secretaria. Muy bien, entonces vamos a entrar en materia, si les parece, a lo que nos convoca, que es continuar con la discusión y la votación en general y en particular, porque se trata de un solo artículo de el proyecto de reforma constitucional que está en primer trámite constitucional, que modifica la Carta Fundamental
En cuanto a los quórum de aprobación de reformas constitucionales, boletín número 15.062-07, está presente además uno de sus autores, que es el senador Pedro Araya. Los otros autores son la senadora Jimena Rincón, el senador Iván Flores y el suscrito. Lo que hace siempre, no sé por qué me nombran a mí y a la senadora Rincón y se omite el resto de los autores, así que por eso tengo especial interés en nombrarlo. Bueno, recibimos una exposición, yo creo que bastante contundente, tanto el profesor Claudio Troncoso como el profesor Sebastián Soto, desde perspectivas académicas e ideológicas distintas. Probablemente un profesor de Derecho Constitucional con ideas más cercanas a la centroizquierda, otro más cercano a la centroderecha, pero con un currículum académico en materia del ámbito del derecho público, el derecho constitucional, muy importante. Ambos son docentes. Quiero agradecerle a ambos profesores porque tuvieron la gentileza de hacer llegar sus minutas por escrito, tal como lo señaló la señora secretaria. Este es un proyecto muy simple que modifica el artículo 127 de la actual Carta Fundamental, que sustituye el inciso segundo de dicho artículo 127, estableciendo que el proyecto de reforma necesitará, para ser aprobado en cada Cámara, el voto conforme de las 4/7 partes de los diputados y senadores en ejercicio. Como ustedes saben, hoy día la regla general en algunos capítulos de la Constitución es que se requieren 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio, en otros capítulos 2/3. Acá se propone en este proyecto uniformar los quórums de reforma de la Constitución a 4/7. Y en el caso del artículo 128, que dice relación cuando el presidente de la República observare parcialmente un proyecto de reforma aprobado por ambas cámaras, las observaciones se entenderán aprobadas con el voto conforme de las 4/7 partes de los miembros en ejercicio de cada Cámara y se volverá al presidente para su promulgación. Como dicho inciso del artículo 128, el inciso tercero, incide también en los mismos quórum de 2/3 y 3/5. Estamos innovando también en esta materia para ser consistente. Le aprovecho a dar la bienvenida al senador Javier Macaya y al senador Francisco Chaguán y también, por cierto, al senador Karim Bianchi, que nos acompaña, senador independiente, respecto al trámite de este proyecto de reforma constitucional. Para la discusión ofrezco la palabra, señoras y señores senadores. Senador Chaguán. Sí, presidente, nosotros hemos señalado que como senadores, y particularmente en el caso mío de presidente del partido, uno de los partidos de oposición, vamos a respaldar este proyecto que ha surgido justamente de iniciativa de los senadores Matías Walker, también Jimena Rincón, Pedro y también Pedro Araya y también del senador Iván Flores. Y quiero señalarles que esta es una garantía de que nuestro partido y nuestra coalición está porque avancemos en una nueva Carta Fundamental. Rebajar los quórum, además, es parte de lo que ha sido la historia constitucional del país. Estamos hablando de 4/7 que está dentro del promedio. Incluso la Constitución del 25 se podía modificar por mayoría absoluta, pero los debates constitucionales se daban justamente en las leyes, en la discusión de las leyes. Y en ese contexto quiero señalarles ciertamente es que nosotros, como Renovación Nacional, estamos comprometidos por una nueva Carta Fundamental, una nueva Constitución que sea una casa para todos, y creemos que este es un símbolo
lo que usted está tramitando hoy día es un símbolo para terminar con los supraquórum que impedían justamente modificaciones constitucionales. Quiero decirle que Renovación Nacional va a apoyar, quiero decirle que hemos acordado los 12 senadores de Renovación Nacional aprobar en la sala del Senado este proyecto y esperamos que se ponga prontamente en tabla y va a ser un símbolo del respaldo, el compromiso de Renovación Nacional por una nueva Carta Fundamental. Muchas gracias, senador Francisco Chaguán. Ofrezco la palabra. Bueno, esa es la otra posibilidad, proceder a la votación. En general y en particular, porque se trata de un artículo único, señora secretaria, tome la votación y al momento de la votación cada uno de los senadores y senadoras va a fundamentar su voto. Ya, pero por mientras vamos a partir. Sí. Vamos, senadora, a cumplir todas las formalidades para que la ministra de Fe se quede tranquila, pero ha quedado claro además su voluntad y su representación de los 12 senadores de su bancada. Ahora sí. En votación, como dijo el señor presidente, en general y en particular, el proyecto de reforma constitucional que en primer trámite en cuanto a los quórum de aprobación de las reformas constitucionales. Senadora, señora Evans-Peria. Gracias, presidente. Gracias, señora secretaria. Yo voto a favor de esta reforma. Como lo dije en la sesión pasada, creo que es un proyecto responsable. Como también lo señalé hace un tiempo en la sesión pasada, el presidente de mi partido ya hace unos meses lo dijo en varias oportunidades que nosotros como sector debíamos dar una señal clara, no obstante que habíamos estado mayoritariamente en el plebiscito de entrada por el rechazo. Ese mismo día, al ver la amplia mayoría, casi un 80%, que las personas querían una nueva Carta Fundamental, es entender, ¿no es cierto?, y manifestar y reafirmar nuestra condición de demócratas, ¿no es cierto?, que la actual Constitución, decía yo, está muerta, decía el profesor Soto, está en su ocaso, y por lo tanto este es un proyecto, presidente, responsable que da muestras y nos permite a nosotros dar muestras de este espíritu y compromiso en ese sentido, de entender que Chile necesita una nueva Constitución, pero para nosotros al menos la Constitución o la propuesta de Constitución que ha entregado la Convención Constitucional no es la que Chile necesita. Tampoco creemos en el aprobar para reformar, primero porque se entrega con normas que hacen casi imposible su reforma y además porque el mismo hecho de decir aprobar para reformar confirma, ¿no es cierto?, que es una mala propuesta. Uno no puede entregar algo recién hecho para reformarlo. Creo que es responsable también, presidente, ponerse en todos los escenarios para el 4 de septiembre y eso logra este proyecto. Además de todas las consideraciones que bien nos explicaban los profesores la sesión pasada, ¿no es cierto?, de que el quórum de los 4 séptimos para reformar una Constitución permite mantener cierta flexibilidad, pero también con la rigidez que necesitan y que le da estabilidad a una Constitución y a la vez, ¿no es cierto?, hace que tener un quórum parejo para todo tipo de reforma, independiente de las materias de que ésta se trate, hace fácil y no cabe o no da dudas a ningún tipo de interpretación. Así que, en base a todas esas consideraciones, presidente, voto a favor de esta reforma. Muchas gracias, senadora. Senador, señor Araya, ¿cómo vota? Gracias, secretaria. Como lo manifesté en la sesión pasada, yo soy un convencido que
Este proyecto corre por un carril distinto de lo que es la discusión constitucional respecto al plebiscito del apruebo o el rechazo del próximo 4 de septiembre. Los chilenos lo que tendrán que evaluar en ese plebiscito es el trabajo de la Convención Constitucional y si la Convención Constitucional fue capaz o no de cumplir las expectativas que le mandató a la ciudadanía chilena. Este proyecto lo que busca es probablemente terminar con uno de los últimos cerrojos que tiene la Constitución del 80, que dicho sea de paso fue ampliamente modificada el 2005 en el gobierno del presidente Lagos. Probablemente uno de los temas que no pudimos modificar, producto de la tosudez de la derecha en ese minuto, fueron los quórums supramayoritarios. Entonces, este proyecto viene a cumplir un viejo anhelo que ha tenido la centroizquierda desde que se recuperó la democracia, de volver a los quórums normales de modificación, que eran los 4/7. Por esa razón, yo voy a votar a favor de este proyecto. Y como lo he dicho en reiteradas ocasiones, si es que llega a ganar el apruebo, este proyecto va a ser parte de la historia constitucional chilena, que se trató de modificar la Constitución, pero si gana el rechazo va a ser una verdadera llave maestra, por una parte, para poder iniciar un nuevo proceso constitucional donde tendremos que discutir post resultado electoral cuál es el mecanismo y que va a permitir también que el gobierno pueda llevar adelante su plan de trabajo, dado que hemos visto persistentemente que el ministro Jackson sostiene que bajo la actual normativa no podrían llevar adelante su programa de gobierno, cosa que yo no comparto, pero la opinión que ha manifestado el gobierno. Por esas razones voy a votar a favor de este proyecto. Gracias, senador. Vota a favor. Senador, señor Galilea, ¿cómo vota? Gracias, secretaria. Tal como dije en la comisión pasada, este proyecto es importante no solamente por su contenido, sino que también por su oportunidad. El contenido, tal como lo han dicho los senadores que me antecedieron la palabra, viene a, de alguna manera, facilitar todos los mecanismos de reforma de esta propia Constitución. Hoy día tenemos, dependiendo del capítulo que se modifique, exigencia de 2/3 o 3/5. Ambos quórum superiores a 4/7, que es lo que se estaría acordando y reformando. Esto además se inserta, tal como dijo el senador Chaguán hace algún rato atrás, en la tradición constitucional chilena. Si se toma la de 1833, si se toma la de 1925, modificaciones posteriores, en fin. Los 4/7 es algo que aparece perfectamente sensato, le da contenido, hace una exigencia de mayoría, pero no es algo que hace virtualmente imposible o muy difícil de reformar. Por lo tanto, yo comparto desde ese punto de vista el contenido. Pero además desde el punto de vista de la oportunidad, es muy relevante. Hoy día el país tiene que tomar una decisión el 4 de septiembre próximo. Y dentro de lo que para mucha gente es parte de la discusión es decir, bueno, si gana el rechazo, ¿cómo seguimos en un proceso constitucional? Si gana el apruebo, ¿cómo se modifica la Constitución? Y ya está claro, el día de ayer terminó el proceso constituyente, se hizo entrega al borrador, y está evidentemente claro de que si ganara el apruebo, con todos los contenidos que desde mi punto de vista son muy controvertidos y que creo que pueden llevar a un nivel de tensiones a este país que ni siquiera nos imaginamos, la modificación es virtualmente imposible. Se entra primero en una discusión de si la modificación que se quiere hacer es, entre comillas, fundamental o sustancial, o no es sustancial. Y dependiendo de eso, 2/3 o no 2/3. Segunda cuestión, hay que irse a una consulta con los pueblos originarios, que además quedaron con la expresión de que tienen que dar su consentimiento. Y en tercer lugar, además, hay que plebiscitar. Es decir, ya no se le pudo ocurrir a alguien más cerrojos para evitar que se modificara el texto constitucional que ayer propuso la Convención. De hecho, varios de los integrantes de la Convención dijeron con todas sus letras que lo habían hecho así para que justamente no se pudiera modificar. Entonces, frente a ese escenario y frente a la convicción, además, que tenemos, creo que todos los partidos de Chile Vamos, de que, independiente de que gane el rechazo, hay que ir a una nueva Constitución,
tenemos que dar las mejores condiciones para que ello ocurra. Y buena parte o una parte muy importante de esas buenas condiciones es dar un quórum en que con una mayoría sensata, razonable, alcanzable, se entre a un proceso que acordaremos en su momento para generar una carta magna, una nueva constitución que tenga todos los elementos que Chile espera que tenga en términos de derechos, en términos de paridades, en términos de cuidado del medio ambiente, etcétera, pero que también logre consensuar dentro del país mayorías relevantes. Fue el profesor Soto que nos decía que históricamente este tipo de procesos suelen alcanzar mayorías por sobre el 80% de apoyo ciudadano. Y yo creo que Chile no puede ser menos. Tenemos que lograr llegar a un nuevo texto constitucional lo antes posible y que tenga una mayoría absoluta pero inmensa. Es decir, por sobre el 80%, cosa de que la Constitución deje de ser algo que divida a los chilenos. Por esa razón, voy a votar a favor, presidente. Gracias, senador Galilea. Vota apruebo. Señor presidente, ¿cómo vota? Muchas gracias, señora secretaria. Bueno, yo quiero agradecer el debate con altura de miras que hemos tenido en esta comisión, con mucho respeto. Quiero aprovechar de darle la bienvenida al diputado Erika Edo, que además es jefe de bancada de los diputados de la Democracia Cristiana. Esperamos que este proyecto tenga el mismo grado de apoyo en la Cámara de Diputados. Saludar también al senador Moreira, y ya habíamos saludado al senador Karim Bianchi, senador independiente, que nos acompaña hoy día. Y bueno, agradecer al senador Pedro Araya por dos cosas. Primero, por haber firmado este proyecto. Y segundo, por haberlo firmado desde el apruebo. Lo señaló el senador Araya con todas sus letras en un punto de prensa la semana pasada en forma transparente. De cara al país, el senador Araya va a votar apruebo, pero él entiende que en caso de triunfar el rechazo, esta reforma constitucional, y voy a citar las palabras textuales del senador Pedro Araya, será la llave maestra para habilitar un nuevo proceso constituyente para una nueva constitución. Y expliquémosle a la gente por qué. Porque se bajan los quórum de todos los capítulos de la actual Constitución, incluyendo este capítulo 15 de reforma de la Constitución. Entonces, si este proyecto se aprueba antes del 4 de septiembre, la ciudadanía va a tener la certeza de que se va a poder habilitar un nuevo proceso constituyente, y esta llave maestra que es este proyecto lo permite. Quiero saludar también la presencia de la senadora Jimena Rincón, no solamente porque hoy día está de cumpleaños y aprovecho de saludarla, gracias, sino porque es la principal autora de este proyecto y me invitó además a suscribirlo, junto con el senador Pedro Araya y el senador Iván Flores. Y bueno, agradecer a todos el apoyo. Yo creo que es un proyecto muy importante, es un día histórico. Yo quiero señalar que acá se aplica plenamente lo que en filosofía del derecho acuñó el profesor John Rawls en Teoría de la Justicia a propósito del velo de la ignorancia. Cuando las partes tienen un velo de la ignorancia, no saben qué es lo que va a pasar a futuro, están en mejores condiciones de ceder en sus posiciones y acordar un mínimo de justicia para establecer las bases de convivencia. Y eso se aplica plenamente a un país y a una nación para discutir la forma en que va a darse una nación, un país, su nueva Carta Fundamental. Y eso me parece relevante, y eso es lo que estamos haciendo desde el Senado de la República, donde hemos tomado la decisión, mientras tengamos un mandato popular, vamos a seguir legislando por el bien común. Y eso es lo que estamos haciendo, por eso yo apruebo esta reforma constitucional, señora secretaria. Gracias, señor presidente. El presidente votó apruebo. Presidente, el resultado de la votación.
Se aprueba en general y en particular el proyecto de reforma constitucional por la unanimidad de los miembros presentes, 4-0. Muy bien, muchas gracias, señora secretaria. Después vamos a discutir en comités, ¿no es cierto?, cuál es la fecha más apropiada para llevar este proyecto a la sala. Generalmente priorizamos en la sala los proyectos que se han aprobado por unanimidad, y este es el caso. Le ofrezco la palabra a la senadora Jimena Rincón, que es la principal autora de este proyecto. Gracias, presidente. Y nada de principal, la verdad es que esto yo lo conté la semana pasada, lo conversamos, lo convinimos y lo trabajamos juntos con nuestros equipos y encontramos el apoyo del senador Araya y el senador Flores y obviamente eso se agradece. Yo quiero decirle, presidente, que usted lo ha dicho muy bien. En la teoría de la justicia, el velo de la ignorancia, cuando no se puede predecir el futuro, tener herramientas tan importantes como estas son trascendentales. Y cuando el presidente Gabriel Boric nos ha dicho, además, a todas y a todos los ciudadanos de este país, que ambas opciones son legítimas, aprobar o rechazar el texto de la Constituyente del 2022. Vale decir, la ciudadanía el 4 de septiembre se va a pronunciar respecto de un texto que se somete a su consideración, no de las constituciones pasadas, 80 o 2005, sino que de esta propuesta en concreto. Y lo que uno va viendo en la opinión pública, cuando recorremos las calles de nuestras regiones, cuando conversamos con la ciudadanía, en los pasillos de las oficinas de nuestro país, en las ferias, es que a la ciudadanía no le gusta el texto que se propone a consideración de ellos. Y en ese escenario, la responsabilidad política impone que tengamos las herramientas para poder construir esa casa de todos, para poder construir esa buena nueva Constitución. Y para eso tenemos que rebajar los quórums, porque va a haber algunos que no van a querer moverse respecto del texto que hoy día nos rige. Y por responsabilidad, y además porque queremos avanzar ahora, no mañana, ahora, en las reformas del gobierno del presidente Boric, necesitamos menos quórums. Así que yo les agradezco a los miembros de la comisión la celeridad, la transparencia y el compromiso. Y a usted, presidente, por facilitar esto y vamos a la pelea en los comités para que se vote lo antes posible. Ojalá el martes que viene. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Rincón. No me cabe duda que los comités van a tomar en consideración que este proyecto ha sido despachado por unanimidad de la Comisión de Constitución. Démosle tiempo a la Secretaría para redactar el informe, por favor, tengamos consideración. Sigo ofreciendo la palabra. No sé, senador Bianchi, le ofrezco la palabra. Usted, muchas gracias por acompañarnos. Sí, presidente, sin duda es un tema fundamental. Como usted decía, hay un nivel de, no sé si ignorancia, pero la incertidumbre, pongámoslo, que suena mejor. Y desde mi posición independiente y además de mi experiencia como parlamentario, he creído siempre que estos supraquórum no eran convenientes para el desarrollo de ciertas políticas y creo que de una u otra manera la crisis, la cual nos ha dejado un grupo importante de constituyentes que han dividido al país, creo yo que estamos desde esta vereda vapuleada, ¿no es cierto?, dando garantías de que aquí se va a responder a un proceso ciudadano y por tanto yo agradezco que esta crisis haya hecho que sectores que quizás en algún momento no querían este cambio de quórum, hoy día están ayudando a que se impulse algo que para el país siento yo que va a ser también, como decíamos, una garantía muy importante y fundamental para que en definitiva las reformas que queremos realizar puedan ser sustentadas y puedan ser votadas a favor. Yo por eso, desde mi posición independiente, no como comité, pero sí creo yo un voto importante, voy a apoyar esta iniciativa, presidente, y además felicito a quienes han firmado este proyecto que está dando respuesta hoy a poco tiempo que queda, pero me parece que es el momento preciso para dar garantías al país. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Bianchi. Quiero recordarle a la comisión que mañana estamos citados para terminar de votar en particular la ley Tamara, que es un proyecto ciudadano muy esperado por las víctimas de delitos violentos también. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias.